a dar comienzo a la Semana de Empleabilidad Jurídica y al Foro de Empleo que tradicionalmente organiza la Facultad de Derecho junto con el vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad, y que este año, por las circunstancias que conocéis de sobra, pues nos hemos visto obligados a hacerlo de esta manera. Pero para nosotros me parece que esto es también una oportunidad para mejorar la organización de esta semana en un formato que se acerca mucho a los tiempos en que vamos a tener que vivir, y por lo tanto creo que es un excelente reflejo de cómo la universidad, y particularmente la Universidad Autónoma, se ha ido adaptando a las circunstancias a las que nos hemos visto obligados a enfrentarnos. También quisiera, aparte de ello, agradecer y dar la bienvenida a todos los invitados en esta mesa redonda, procedentes de unos despachos de abogados que nos resultan enormemente familiares. O sea, que no os creáis que son despachos con los que no tenemos relación. Son despachos que forman parte de nuestro consejo asesor, del máster de acceso, además, y por lo tanto pues son despachos con los que nos une unas relaciones, unas entrañables relaciones de amistad y cordialidad. Así que a todos ellos, por no personalizar en ninguno de vosotros y vosotras, pues muchísimas gracias por acudir a esta invitación que os hemos cursado y participar en esta actividad. Como ya algunas veces os habrá comentado Máximo, como delegado de empleabilidad y de alumni, y yo he tenido oportunidad de decir en los foros en donde he podido decirlo, hoy en día la empleabilidad constituye un valor esencial de las universidades. Es decir, nosotros ya no solo nos limitamos o no nos debemos limitar a transmitir el conocimiento, a transferirlo, sino a proporcionar los suficientes elementos para que nuestros estudiantes, ellos y ellas, pues tengan un mayor nivel de empleabilidad. Creo que en eso las universidades públicas tenemos que hacer un enorme esfuerzo en garantizar eso, porque es lo que realmente está valorando la sociedad hoy en día. La sociedad que deposita en nosotros solo su confianza y sus fondos, fundamentalmente las universidades públicas, pues espera también de nosotros que hagamos un esfuerzo grande en que nuestros estudiantes encuentren pues el trabajo que desean o el trabajo al que se han ido formando a lo largo de estos. Por tanto, la actividad que vosotros realizáis y la ayuda que nos prestáis, y se lo digo a Baker, a Broseta, a Hogan, a Cuatro Casas y a Garrigás, y en general a todos los participantes, pues esa colaboración para nosotros es inestimable y súper valiosa, muy valiosa. Y os agradecemos por ello ese trabajo y esa implicación tan grande que tenéis con nosotros. Entre todos tenemos que conseguir que nuestros jóvenes, ellos y ellas, pues encuentren en el tejido productivo las posibilidades de encontrar ese trabajo al que aspiran. En un entorno y en un contexto europeo, como sabéis, pues difícil, y no vamos a negarlo, difícil, y en donde tenemos que implicarnos muchísimo más en garantizarles ese trabajo que aspiran, porque también es el futuro de Europa. Así que no os quiero restar más tiempo a esta iniciativa, nada más que volver a agradeceros la deferencia que habéis tenido de encontrar un hueco en vuestras agendas para estar con nosotros, agradeceros también vuestro trabajo, el que realizáis normalmente con nosotros y con vuestros despachos para acoger a nuestros estudiantes en las prácticas, en general en las prácticas que doy, y en un día tan especial como es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, que creo que hoy debemos resaltarlo porque también constituye una reivindicación, sobre todo desde la perspectiva de género, que
hoy impera también, y que los despachos sé que estáis haciendo un esfuerzo enorme por garantizar la conciliación, como ha dicho antes Celia, la conciliación en los despachos del hombre y la mujer. Así que con todo esto creo que tenemos los mimbres suficientes para ser felices hoy y para que tengamos una buena mesa redonda que nos convoca hoy para hablar de patentes y marcas, ni más ni menos. Así que muchísimas gracias a todos. Yo cierro la intervención. Bien. Bueno, pues tomo yo la palabra, que voy a hacer las veces de moderadora. La dinámica de esta mesa la hemos establecido formulando en un primer momento unas preguntas que pueden resultar de interés a los intervinientes y luego abriremos un turno de palabra para los estudiantes para que ellos realicen las observaciones o las preguntas que crean conveniente. Para ello pueden utilizar la aplicación de la manita una vez que terminemos con esta primera ronda de preguntas. Y yo estaré al tanto y iré dando la palabra. Bien, bueno, la primera pregunta que quería formularos, dado que patentes y marcas es una especialidad, una rama jurídica que se desarrolla en un entorno jurídico anclado en la vanguardia, la innovación, la creatividad, el desarrollo. Hoy en día es de las ramas jurídicas de derecho privado, pues que probablemente estén más en contacto con la vanguardia en todo lo que es la creatividad, ¿no? Entonces, y de hecho tenemos aquí en esta mesa a don José Manuel Otero, que ha sido un pionero en esta materia. Antes nos comentaba que cuando comenzó él con esta rama, pues casi ni siquiera existía, probablemente él le puso el nombre y todo. Y hoy en día, pues es precisamente una rama que está pues, a la vanguardia, ¿no? Entonces, lo primero que nos podemos plantear es que, dado que están en contacto con la técnica, o con la ciencia, si se necesita una preparación complementaria, aparte de la jurídica. Hoy en día la verdad es que casi todas las ramas necesitas estar en contacto con otros profesionales para entender de qué estamos hablando, ¿no? Pero quizás en la vuestra, pues esa necesidad es aún mayor. Entonces, si se necesita una preparación complementaria, porque hay que conectar el conocimiento jurídico pues, con esa constante evolución de la técnica, del diseño, de las marcas. Desde luego, vuestras conversaciones con los amigos deben ser estupendas, contándole cosas súper curiosas. Y luego, por otro lado, como estáis en contacto con probablemente en mucha mayor medida con profesionales de todo el mundo, pues si se necesita un manejo de idiomas aún mayor que en otras ramas. Y además del inglés, pues se necesita el alemán, el francés. Bueno, esa es la primera pregunta que quiero haceros y bueno, ir contestando. Tampoco quiero dar un orden de prioridad, entonces ir contestando el primero que quiera. A ver. Si no, pues le damos la preferencia, si queréis, a don José Manuel Otero, que empiece, que abra él el fuego. Muchas gracias. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por haberme invitado a participar en esta mesa redonda, que para mí siempre es muy grato hacerlo en una facultad de tantísimo prestigio como es la Autónoma de Madrid. Puedo decir sin ninguna cortapisa que para mí es la mejor facultad de Derecho Pública de España, y no he estudiado ahí, pero mi hija mayor sí estuvo. Y en segundo lugar, pues formar parte de un equipo tan prestigioso de profesionales de esta materia, ¿no? Entrando directamente, yo diría que tanto en el ámbito del estudio como en el ámbito de la profesión de abogado, no es que un letrado tenga que ser especialista en todas las materias, sobre todo en materia de patentes, pero sí que tiene que haber un diálogo muy fluido entre el profesional y los peritos, porque el juez es un profesional del derecho como nosotros, y los peritos tienen su idioma, que es un idioma científico,
de los campos más variados, desde la energía solar, la microbiología, las patentes genéticas. Son temas que ningún abogado puede abarcar, ¿no? Pero sí que tiene que traducir lo que dice el perito al lenguaje jurídico, porque si no el juez tampoco se entera. Y yo voy a referirme solamente a un caso que tuve una vez con la botella de 2 litros antigua de Coca-Cola, que decía que tenía concentradores de tensión de origen geométrico. Yo decía, Dios mío, ¿esto qué será? Y luego me enteré de que era, como había dos componentes, que era la botella de plástico y una superestructura de fondo, no sé si os acordáis, aquella especie de base de goma pesada que tenían, bueno, pues decían que se unían mediante un encastre, y el encastre suponía que había un elemento que se encrastaba en un entrante en la botella de plástico. Bueno, pues ese entrante era el que concentraba las burbujas de la Coca-Cola, y a eso le llamaba el perito concentrador de tensión de origen geométrico. La novedad de la otra patente que luchaba con esa era de que este encastre se hacía mediante pegado, un fuerte adhesivo, con lo cual no había ese concentrador de tensión de origen geométrico. Este es un ejemplo para decir que nosotros lo que tenemos que hacer desde el punto de vista profesional es pedirle al perito, oye, ¿qué es esto? Dime lo que es, y traducirlo con nuestro lenguaje al lenguaje del juez, que es el que va a entender perfectamente, ¿no? Y en lo que te refieres al tema de idiomas, pues es importantísimo, porque si alguna materia está globalizada es esta, porque funciona a nivel mundial, porque hay grandes convenios internacionales que son los que aseguran que en todos los países del mundo haya una protección mínima de todas las patentes, las marcas y los diseños, ¿no? Y entonces sí que con el inglés hoy prácticamente, y el español uno está servido de todo, pero no viene mal saber alemán, porque los alemanes son los punteros en Europa de esta materia, y Francia también, aunque menos, ¿no? Es mi opinión. Si os parece, muchas gracias, don José Manuel. Si os parece, Celia, pues sigues tú y así no... Sí, de hecho estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de apuntar José Manuel, y es que además de tener una labor importante de hacer de traductores e intérpretes de la materia, la verdad es que en España se ve con menos frecuencia un perfil de profesional del derecho o de abogado, que sí se ve con mucha más frecuencia en el extranjero, que es el de personas que tienen una educación o una formación en una rama técnica, puede ser química, puede ser física, incluso matemáticas, y que hacen derecho después, con lo cual tienen un perfil prácticamente imbatible, porque realmente reúnen esos conocimientos técnicos que realmente cuanto más árida sea el área y cuanto más complicada, pues mayor va a ser el valor añadido del profesional que lo domine. De modo que 100% tener una cierta preparación o conocimiento de las ramas técnicas, que ahora claramente está enfocado al software, al mundo audiovisual, por ejemplo, ahora mismo está tremendamente en boga, y desde luego en cuanto a los idiomas, yo creo que, y diría que todos los que estamos en esta mesa diremos lo mismo, que si no el 50%, algo más del 50% de nuestro trabajo es en idioma inglés. Con lo cual el inglés ya casi es un requisito bueno, es como lo del valor en la mili, ¿no? O sea, ya se presupone casi. Y cualquier otro idioma y cualquier otra, algo que nos haga únicos o especiales. Nosotros en los perfiles, además de la famosa diversidad que se está buscando tanto
tanto de género como de orientación sexual, en fin, pues aquello que nos hace peculiares, también se está viendo en los perfiles que se buscan y se demandan. Y, por ejemplo, nosotros, aunque nos dediquemos a la propiedad intelectual, pero sí tenemos no ya el clásico binomio derecho y ADE, sino también licenciados en filosofía, por ejemplo, en bellas artes, en arquitectura, y realmente el valor añadido y la forma de ver y de pensar que tienen estos profesionales mejora a todo el equipo. Muchas gracias, Celia. Bien, pues Lola, si quieres tú seguir. Sí, perfecto, muchas gracias. Pues yo coincido plenamente con lo que se ha dicho hasta ahora. Efectivamente, yo creo que ahora, aparte de los conocimientos jurídicos que podemos aportar los abogados, es fundamental poder complementarlo con algunos conocimientos técnicos, especialmente ahora mismo que el comercio electrónico se está desarrollando tantísimo y que, bueno, pues muchas actividades se están desarrollando en otro plano y es fundamental que los abogados no solamente estén al tanto de novedades legislativas o novedades jurisprudenciales, sino también pues, que puedan acudir a seminarios, etcétera, y complementar su formación en áreas más técnicas y que sean propiamente de la especialidad. En cuanto a los idiomas, lo considero básico hoy en día, al menos tener un buen conocimiento del inglés hablado y escrito. Y si además podemos manejarnos en otros idiomas, pues mucho mejor, ¿no? En materia de propiedad industrial, lo decía el profesor Otero, en particular en materia de marcas, existen foros especializados a los que pues, acudimos todos los especialistas en la materia, por ejemplo, el Congreso INTA, pero otros muchos que se celebran con carácter recurrente, de forma anual en diferentes países, y es un punto de encuentro importante para abogados, para clientes, etcétera. Y aquí pues el idioma común es el inglés, básicamente, y por lo tanto es importante poder comunicarse bien, al menos en inglés. Y luego también quizá señalar que a la hora de fijar la estrategia de protección y defensa de marcas, patentes, etcétera, pues es importante hacerlo desde una perspectiva global, pensando un poco en el futuro y pensando en estrategias un poco más a largo plazo. Por lo que si tenemos que registrar marcas en otros países, pues tendremos que contar con la colaboración de otros profesionales en otras jurisdicciones, etcétera. Y siempre, pues aquí también el idioma común pues va a ser el inglés. Por lo tanto, sí, considero fundamental el poder manejarse. Y yo diría, como señalaba Celia, un gran porcentaje de nuestro trabajo ahora es en inglés. Quizá, yo diría más que el 50% en nuestro caso. Al trabajar en un despacho americano, pues yo diría que el 70% de nuestro trabajo es en inglés. Muchas gracias, Lola. Bien, Raúl, pues dinos tú, a ver qué... Yo estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros. Al final, al estudiar Derecho, piensas que vas a basarte en una ley, en una jurisprudencia, pero al final del día nuestro trabajo exige que nos sentemos con una persona ajena a nuestra área y salgamos un poco de nuestra cuadrícula de artículo 21 o sentencia de la audiencia provincial para decir qué pasa aquí y saber cómo llegar al cliente. Y aparte de esto, yo iría incluso un paso más atrás. Como estudiante, ex estudiante de hace más años de los que querría, cuando estudias Derecho Civil y te sueltan algo parecido a propiedad intelectual, o de repente en Derecho Mercantil tienes un tema respecto a las patentes, a las marcas, te quedas ahí y como que queda en nada. Y realmente la materia es súper especializada y súper transversal. Al final toca áreas desde la publicidad hasta el derecho público regulatorio puro. Entonces, yo creo que es muy importante tener todo eso en cuenta. Y Lola, yo creo que lo comentaba un poco, que es importante ir a congresos, estar al día y al final en un área que está tan anclada a la vanguardia y que cada día hay una novedad, ¿sabes por dónde
por dónde salir. Realmente tienes que estar al tanto de todo. Por ejemplo, el autocontrol en la publicidad. La semana pasada sacó un código de conducta de influencers que entrará en vigor a principios del año que viene y realmente eso nos abre puertas a nosotros y nos abre consultas desde fuera y tenemos que estar para dar la mejor respuesta posible. Muchas gracias, Raúl. Desde luego, a los estudiantes siempre les animamos que acudan, si ya empiezan a tener interés en alguna materia, dado que estamos en Madrid, que acudan a los congresos, a las mesas, a los seminarios. Yo siempre soy muy machacona con eso, porque es la manera de darte cuenta si es lo tuyo y, por otro lado, tomar conciencia de que ser una persona inquieta. En la vida hay que ser una persona inquieta para todo, porque hay que estar abierto a aprender constantemente. Esa es una actitud que tenemos que tener todos. Bien, Inmaculada, muchas gracias. Nos dices. Sí, la verdad es que, vamos, concuerdo plenamente con el comentario de todos los compañeros. Sí, quizás querría incidir también en relación con tu último comentario, el valor añadido, el gran valor que damos a la curiosidad por aprender. No solo desde el punto de vista jurídico, obviamente, porque el estudio de la jurisprudencia es algo fundamental para poder ejercer el derecho de forma vamos, con éxito, sino el punto de curiosidad técnica. Nuestros asuntos tenemos, para mí me parece, digamos, como algo, o sea, una suerte, una bendición, ¿no? Tenemos la suerte de que cada asunto es muy diferente del anterior. Puedes estar trabajando en un tema para un tratamiento contra el cáncer, por la tarde tienes un tema de patentes relacionadas con antenas de telefonía, por la mañana al día siguiente un asunto de un diseño industrial, es decir, es súper variado. Eso, claro, eso en el fondo también es muy exigente para ti porque tienes que estar siempre al día y realmente estudiar mucho. Los que nos dedicamos a los litigios en este área, o sea, sabemos que ser capaz de ser un interlocutor hábil con un perito es algo fundamental para poder interrogarlo bien en el juicio y que el mensaje se traslade al juez, que es al final el que va a tomar la decisión, ¿no? Entonces, al final, obviamente nunca vamos a llegar a su grado de conocimiento, pero tenemos que estudiar mucho la materia en cuestión para poder tener un diálogo entendible y comprensible. Yo recuerdo, o sea, hace un par de años, en un tema de patentes que llevamos en relación con unos catéteres médicos, pues estaba discutiendo un tema con un urólogo con el que estábamos trabajando. De repente me dijo, jolín, es que Inmaculada, sabe usted mucho más de esto que todos mis residentes. Pues claro, porque yo me lo estoy estudiando y me lo he estudiado mucho para este asunto, para poder interrogarlo a usted en el juicio, porque si no, al final llegaríamos a un diálogo de besugos, cada uno contando su película y realmente no llega el mensaje, ¿no? Entonces, esto sí que es algo que a mí me gustaría destacar. Particularmente los temas de patentes, que son los que más llevo y los que más me gustan, porque creo que además es donde más aprendo. Al principio pueden parecer quizás un poco áridos para los abogados que están empezando, pero una vez que te metes en la técnica aprendes muchísimo y la verdad es que son temas, vamos, impresionantes y súper útiles y de muchísimo valor añadido para los clientes. O sea que esta, digamos, curiosidad técnica por el aprendizaje y el estudio es algo que valoramos muchísimo. Y vamos, idiomas, pues coincido con Celia y con Lola, particularmente en los despachos internacionales, salvo lo que es puramente procesal, escrito procesal y actuación en vista, todo lo demás es inglés. Nuestros clientes son internacionales y aunque pues, tengan presencia en España y obviamente tengamos interlocutores pues, en Madrid o en Barcelona con los que también trabajemos, al final las áreas de IP, los departamentos de patentes están centralizados pues, normalmente pues, en la casa matriz, básicamente. Entonces, al final, tu interlocutor más directo siempre es pues, alguien que está pues, normalmente pues, en la matriz, está en Estados Unidos o está en Japón o está en Corea o en otro país. Entonces, al final, el vehículo fundamental para el día a día, esto sí que es importantísimo, es el inglés. Eso sí que tenemos que destacarlo. Y en relación también con los comentarios de Celia respecto de los perfiles, digamos, mixtos que existen en otras jurisdicciones, la verdad es que aquí es una pena que, digamos, yo creo que también en relación con nuestra tradición universitaria y las carreras tan largas, digamos, en el tiempo, es algo que no tenemos la suerte de tener en los despachos. Pero nosotros en otras oficinas, en Londres, en algunas oficinas alemanas, sí tenemos compañeros pues, que han estudiado, pues, por ejemplo, bioquímica, que allí son 3 años y luego hacen pues 2 años de derecho y realmente al final tienen una formación que es envidiable y siempre intentamos en asuntos
que tienen esos ámbitos técnicos concretos como objeto de estudio, involucrar a gente también que tenga un background, digamos, específico, que al final siempre es un perfil mixto, siempre ayuda en muchas ocasiones pues, a tener un conocimiento más profundo de ciertas materias. O sea que eso también es resaltable, y aunque en España no lo tengamos todavía, pues poder formar equipos mixtos con gente que sea esa formación, pues es una posibilidad también abierta en este tipo de despachos. Muy bien, muchas gracias, Inmaculada. Bien, pues hemos hablado de lo pegado que está la innovación, a la vanguardia, tener necesidad de conocimientos, pero voy a ir más en esa exigencia que parece, os estoy admirando, no sabéis cómo, ¿eh? Esa exigencia de esta rama va a lo mejor incluso más allá, porque también proporcionáis un enfoque comercial o incluso estratégico al cliente. Cuando os viene con un invento, con una patente, decís, bueno, pues esto tiene esta salida comercial o tendrías que hacer esto para que tuviera mayor salida. O sea, acompañáis en ese asesoramiento al cliente también desde el punto de vista de la estrategia o de la estrategia comercial. Bien, si os parece, voy a ir invirtiendo un poco el orden para que no seamos siempre... A ver, Lola, ¿qué te parece esta pregunta? Pues yo diría que hoy en día el abogado efectivamente ya no puede limitarse a prestar asesoramiento legal solo a los clientes, sino que es importante estar cerca de ellos, entender su negocio y trabajar codo con codo para ayudarles a desarrollar proyectos y estrategias de futuro. En el caso de la propiedad industrial es especialmente importante porque, por ejemplo, el lanzamiento de una marca al mercado, pues sin duda tiene una vertiente legal, pero también tiene una vertiente comercial y estratégica, y no debemos de olvidar que en muchos casos pues, la marca es el principal activo intangible de la empresa, y por lo tanto pues creo que efectivamente es muy importante ayudar al cliente a establecer la estrategia adecuada de protección y de defensa de sus marcas. Muy bien. Profesor Otero. Mira, yo creo que lo que puede hacer un buen profesional con el cliente que viene depende mucho de la materia en la que estemos. Si se trata de patentes, normalmente el que más sabe es el cliente porque conoce perfectamente la regla técnica que ha inventado e incluso sabe perfectamente su posibilidad de éxito comercial. Lo que debe hacer un buen profesional del derecho es ayudarle a que redacte bien la patente, porque la protección de las patentes va a depender de cómo estén redactadas lo que se llaman las reivindicaciones. Entonces ahí un buen profesional tiene que decirle, mira, esto es muy general, la regla inventiva está expuesta muy generalmente y vas a tener dificultades. En eso es en lo que les puedes ayudar básicamente. Y en materia de marcas, como decía Lola, el cliente muchas veces lo que busca es un signo que sea muy fácilmente recordable, lo que se llaman las marcas sugestivas. Y eso tiene la ventaja de que se recuerdan rápido, pero normalmente tiene un aspecto negativo porque son marcas muy débiles. Y, por ejemplo, recuerdo un anuncio de una marca que a lo mejor lo oís, yo voy en el coche y la escucho mucho, de Memory, que es para tomar para que tengas memoria. Bueno, claro, eso es una marca que recuerda rápidamente, pero todo el mundo puede utilizar memoria para productos relacionados con la memoria, y eso te convierte la marca en una marca débil. Por lo tanto, lo que hay que decirle al cliente es, mire, busque un signo más difícil de recordar, una marca arbitraria o una marca caprichosa de fantasía, que va a ser más difícil que se produzca en la mente del consumidor la asociación entre el signo y el producto o el servicio, pero va a dar lugar a una marca fuerte, por tanto, a una marca mucho más difícilmente copiable. Entonces, yo creo que el profesional tiene que centrarse en su campo, pero es verdad que cuanto más conozca la realidad sobre la que va a trabajar,
pues mucho mejor. Muchas gracias, profesor Otero. Muy bien, Inmaculada, pues nos dices tú, ¿qué te parece? Sí, vamos, estoy perfectamente de acuerdo también. En esta área, y, o sea, cada vez más en general, pero en esta área en particular, los clientes lo que buscan es tener socios, digamos, estratégicos, ¿no? Como una especie de un counsel externo con el que discutir decisiones fundamentales para su negocio. Y en un gran número de empresas y sectores técnicos, pues tecnología, telecomunicaciones, ciencias de la salud, en el sector retail, comercio, etcétera, los activos intangibles en el primer grupo de empresas, principalmente las patentes, en el segundo, retail, comercio, productos de consumo, más las marcas quizás y los diseños, son activos clave para el desarrollo y para la competencia, con lo cual obviamente se requiere por parte del abogado que conozca perfectamente el sector y que sepa dar un asesoramiento que esté no solo enfocado en la ley y ya está, en el derecho y ya está, sino que conozca perfectamente el mercado. En relación con esto, los despachos cada vez están siguiendo también más enfoques de sectores industriales o sectores de negocio. Ya hay muchos que combinan, digamos, las áreas de práctica tradicionales que conocemos todos, de pues, derecho laboral, derecho pues, mercantil, etcétera, con ciencias de la salud, TMT, o sea, tecnología, retail, etcétera. De hecho, despachos, pues, yo puedo hablar, por ejemplo, del nuestro, hacemos encuentros constantes y publicaciones relacionadas con sectores de negocio concretos, pero hacia el final vas, digamos, un repositorio de conocimiento en abogados especialistas en ciertos sectores. Es una forma, digamos, de entender el derecho un poco más transversal, no está solo enfocado en tu área de práctica, sino también en un sector en concreto. Y al final, pues, por ejemplo, en mi caso, pues yo llevo pues, más de 10 años trabajando en propiedad industrial e intelectual, más enfocada precisamente, por ejemplo, a ciencias de la salud y a TMT. Entonces, al final tienes pues, un conocimiento más amplio de esos sectores que puedes poner en práctica cuando asesoras a los clientes. Y obviamente algo que destaco también de la intervención del profesor Otero Lastres es la importancia, y principalmente en derechos de propiedad industrial e intelectual, aquí es muy importante lo que es la prioridad, ¿no? Lo que se protege o se intenta proteger al principio. Y por supuesto, en temas de patentes, cómo se redactan las reivindicaciones es algo fundamental. Necesitamos a unos buenos agentes de patentes a los que llevar a nuestros clientes, porque ese es el momento, digamos, en el que se determina cómo va a ser la protección en el futuro. Y si tienes algún problema años después, si tienes que litigar una patente, si no se ha redactado bien, las posibilidades de éxito son ciertamente limitadas, con lo cual es muy, muy importante que este asesoramiento vaya desde el principio, siempre de la mano, no dejar el asesoramiento cuando hay un problema, sino que los clientes tienen que saber que en áreas tan relevantes tienen que ir de la mano de sus asesores desde el principio, desde que llegan a una invención, desde que quieren proteger un signo, van a utilizar un signo no en el mercado. Muchas gracias, Inmaculada. Raúl, pues te doy la palabra. A modo de conclusión, yo iría en la línea de mis compañeros. Por un lado, sería detectar bien cuál es la necesidad específica del cliente y ser proactivo para llegar a entender cuál es su negocio, su sector concreto y qué valor añadido le podemos dar ahí. Y la otra parte, un poco en línea con lo que comentaba Inmaculada, que al final nuestro análisis es holístico y nuestro acompañamiento del cliente es desde el principio, desde que no existe su marca o están planteándose qué mercados explotar, qué competidores tienen enfrente, qué derechos proteger, cómo protegerlos, si mantenerlos secretos, hasta ya una fase registral por un lado y una fase contractual por otras. A lo mejor tienen franquiciatarios o tienen licenciatarios o quieren ver, no sé, coexisten con otras marcas en el mercado, por así decirlo. Y luego incluso llegados al final a la fase litigiosa. La práctica, al final, el cliente se suele asustar y suele venir a nosotros en la fase litigiosa, pero poco a poco yo creo que esto se va deshaciendo y al final entramos ya desde el principio hasta el final. Y yo creo que todo ello lleva a una buena relación entre nosotros, un mayor expertise para el abogado y al final un valor global que no, en otras áreas de práctica quizá, hablo desde mi desconocimiento, pero quizá sea diferente. Muy bien. Muchas gracias, Celia.
Te doy la palabra. Gracias. Perdonad, no sé si soy yo, pero Sí, estoy se oye. oyendo un zumbido de fondo. Sí. Sería Bueno, bueno me alegro porque no sabía si era sí, un problema sí, se técnico oye ahí como un zumbido. Y del ahora ya se ha micrófono. quitado. ¡Ay, qué maravilla! Perfecto. Estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho y quisiera añadir, bueno, además de lo que ya ha apuntado Inmaculada, respecto a que ahora los clientes demandan socios. Ellos quieren, y perdón por los palabras en inglés, pero como os decíamos antes, nuestro día a día es casi al 100% ese idioma. Entonces, tenemos desks especializados en retail, en moda, en esto, en aquello. Y lo que los clientes pretenden y demandan es que tú seas uno más del equipo, no seas esa persona que dice no y no se puede, sino que incluso cuando tienes que decir no, no se puede, digas pero y puedas y seas capaz de proponer alternativas, de proponer qué se puede hacer al respecto. Y aquí hay un elemento muy relevante y es que a los abogados por lo general no nos gusta el riesgo, no nos gusta. Entonces, el chip que hemos tenido que cambiar todos, sobre todo con las tecnológicas, es que el riesgo hay que asumirlo y hay que abrazarlo y hay que cuantificarlo. Entonces, poder darle al cliente, pues además del riesgo al que se expone y de posibles alternativas, pues ser un poco, como decíamos antes, parte intérprete de la ley, parte jurista y parte también pitoniso, porque al final nos movemos muchas veces en territorios y en ámbitos donde no hay jurisprudencia, que es absolutamente novedoso, que es algo que no se ha visto antes, problemas distintos y realmente requieren soluciones diferentes y muchas veces estás, como se dice, tocando un poco de oído, ¿no? Porque realmente no hay precedentes, no hay la seguridad de que si haces A va a suceder B. Y ahí es donde los clientes, y estoy pensando fundamentalmente en multinacionales y especialmente estadounidenses, que quieren eso, quieren socios, quieren gente que sea uno más del equipo y que sea capaz de inventarse soluciones, con lo cual, efectivamente, ya tu papel de abogado de soy aquel tipo que dice no, esos días ya pasaron y ahora efectivamente hay que abrazar el riesgo y desde luego con según qué tipo de clientes y ahora los que obviamente todo lo que termina en tech, que estamos viendo el legal tech, el aquello tech, todo tech, clarísimamente es el papel que tenemos que asumir y para el que nos tenemos que formar, claro. Pues entonces, abundando en lo que estamos hablando, ¿qué características o qué aspectos resaltaríais de esta materia que pudieran decir que es el valor añadido respecto de otras? ¿Qué os parece? Y si queréis hablar de algún caso también, que eso, claro, no sé si estáis dispuestos a hablar, ya el profesor Otero ha hablado de alguno, para que se vea, bueno, pues un poco cuál es vuestro día a día, ¿no? Muchas gracias. Pues si os parece, Raúl, ¿qué nos puede decir sobre esto? Al final viene un poco ligado con el estar ahí y el saber entender a cada cliente. Yo creo que detrás de el qué hacemos hay un cómo lo hacemos. Si es estando pendientes, teniendo a disposición herramientas tecnológicas, equipos muy potentes y entonces casos en los que he tenido experiencia, por ejemplo, en materia de patentes, son mis favoritas, por así decirlo, asesoramos en una fase precontractual y en una fase de comercio a diario en el que básicamente el cliente tenía una invención mecánica y le dijimos y detectó que había una persona en el mercado que tenía algo parecido y resulta que ellos tenían una invención no patentada, entonces no tenían un derecho inscrito
y nos pidieron, oye, ¿cómo podemos hacer esto para tener un poco de margen de maniobra y poder seguir desarrollando nuestra actividad sin entrar a infringir un derecho de un tercero? Todo quedó, al principio fue bien, todo siguió ahí y luego ya pasamos a la fase prelitigiosa con una serie de requerimientos, intentamos asesorar al cliente para que modificaran tal X del producto, Y del producto o Z del producto, y luego ya llegó la fase litigiosa. En la fase litigiosa estamos actualmente y de momento no os puedo contar más, pero ya veremos en los próximos años, que tardará, supongo, lo que sale. Y por otro lado, un caso que justo ha salido hoy en prensa, junto con nuestros compañeros de Derecho Mercantil, estuvimos asesorando a un grupo finlandés en la adquisición de la editorial Santillana, que conoceréis, y desde nuestra perspectiva el grueso de la operación mercantil al final la hemos llevado nosotros. Entonces hemos tocado tanto el contenido editorial, hemos estado mirando todo el tema contractual y cómo gestionar una marca que es uno de los pilares de la educación en España. Entonces, poco más. Muchas gracias, Raúl. Profesor Otero, ¿qué nos podría decir sobre el valor añadido? Sí, bueno, yo creo que en materia de propiedad industrial, propiedad intelectual en sentido más amplio, es muy importante saber estrategia. Ser un buen estratega es fundamental porque de cómo plantees un litigio va a depender muchísimo las posibilidades de éxito. Y la estrategia se aprende mucho yendo a los mercados, ya a los juzgados, yendo a los juzgados. Yo soy teórico porque me he dedicado toda mi vida a estudiar, pero llevo desde abogado desde el año 86 y como doy másters en Derecho de la Abogacía especializada en materia de propiedad industrial, les digo, mirad, lo que está en los libros es la materia, yo sobre eso ya no voy a hablar. Yo os voy a hablar de la estrategia que debe uno poner en práctica cuando tiene que demandar, cuando tiene que contestar una demanda, cuando tiene que pensar si conviene reconvenir o si es mejor exponer una excepción. O sea, ahí es donde, eso es lo que no está en los libros y eso es lo que tenemos todos los que estamos en esta mesa redonda. Cada uno tiene su tecnología, que es su know-how, ¿no? Secreta, y eso es un poco te lo da la práctica. Nadie nace aprendido y en este caso lo que hay que tener por la propiedad industrial es un gran amor, si se puede tener amor por el derecho, porque es una materia, como decía Inmaculada, apasionante, que la ves día a día, que te tropiezas día a día desde que te levantas hasta que te acuestas con esta materia y hay que tener alma de abogado, pero en esta materia es fácil tener alma de abogado. Qué bien, que me está convenciendo totalmente esta materia. Muy bien, Inmaculada, pues dinos tú, a ver qué te parece. Sí, vamos, no puedo estar más de acuerdo con el profesor. O sea, el pensamiento estratégico es fundamental. Destacaría además como otro valor añadido, ¿no?, que aportamos los abogados. Ya los hemos ido comentando, yo creo que casi todos, la orientación a dar soluciones, digamos, al cliente, porque como comentaba antes Celia, a las empresas tecnológicas no les vale un no, esto no se puede hacer o aquí el riesgo es muy elevado. Vale, pues entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Hasta dónde puedo llegar, básicamente? Al final, el nivel de riesgo de cada cliente también depende de su propia filosofía como empresa. Tenemos clientes americanos que tú le dices, bueno, es que aquí el riesgo es superior al 50, pero ¿cuán superior? ¿55 60? Venga, pues lo hago. Tienes un cliente japonés y le dices que el riesgo es el 40 y ya no lo hace, por ejemplo. O sea, al final es una decisión que ellos tienen que tomar también según su propia filosofía como empresa. O sea, que eso es fundamental también. Luego, para mí es muy importante también, digamos, la conformación de equipos multidisciplinares y de muchas jurisdicciones. Es muy típico en nuestros casos que pues tienes un tema de patentes porque pues tu cliente es una empresa farmacéutica que tiene patentes que protegen pues un principio activo determinado y van a salir genéricos al mercado. Pues no salen solo en España, saldrán en varios Estados miembros. Particularmente siempre trabajamos pues con las principales jurisdicciones europeas. Es muy importante
en esos temas, tener una buena coordinación con tus compañeros, hacemos llamadas de forma continua, hacemos secondments, estamos en otras oficinas una temporada compartiendo pues, nuestro know-how y asuntos en los que trabajamos de forma conjunta. Esto es muy importante porque desde el punto de vista estratégico uno tiene que saber dónde es mejor pues lanzar primero unas medidas cautelares, dónde van a ser más rápidos los tribunales para tener un precedente positivo, ¿dónde hay más posibilidades de que la patente se declare nula? Pues porque si ese va a ser el escenario más probable, a lo mejor no me interesa ir ahí, voy primero a otro país. ¿Dónde puedo intentar obtener una injunction que llamamos, ¿no? Una acción de cese que vaya más allá del territorio del Estado en cuestión? Pues todo este tipo de acciones son muy interesantes desde el punto de vista estratégico y cuando tenemos la suerte de poder trabajar con una red de compañeros en otras oficinas, pues es un punto fundamental que aporta siempre muchísimo valor añadido al cliente. O sea que trabajo en equipo, pensamiento estratégico, ambiente, digamos, internacional y orientación a resultados y a búsqueda de soluciones para el cliente. Eso es, yo creo que lo que más destacaría así como valores añadidos de la práctica y de nuestro asesoramiento. Y luego, pues de asuntos, bueno, ya os imagináis que suelen ser confidenciales, ¿no? Entonces, pues para daros una idea de asuntos que estamos llevando, por ejemplo, ahora, pues tenemos varios temas de patentes relacionados con dispositivos médicos, con válvulas cardíacas, con dispositivos para tratamientos de pacientes alérgicos. Tenemos varios relacionados con tratamiento de pacientes de diversos tipos de cáncer. Tenemos asuntos de tecnología relacionados con patentes de antenas y de gestión de energía y capacidad de las redes telefónicas. Tenemos asuntos en temas retail y de comercio electrónico más relacionados con marcas, o sea, muchísima variedad, la verdad. La verdad es que estamos muy ocupados y eso es bueno en los tiempos que corren, pero la verdad es que lo mejor, yo creo, para un abogado que empieza en este tipo de área es saber que no se va a aburrir absolutamente nunca, va a tener muchísimo de lo que aprender y de lo que estudiar y cada día va a ser distinto del anterior. Eso es lo que me gustaría dejarlo claro también, porque no os aburriréis todos los que os embarquéis en esta apasionante aventura. Muy bien, Celia. Pues nada, te veo asintiendo. A ver. Es que, de hecho, yo tenía unas mini notas que me había hecho de cuestiones que me parecía interesante comentar en esta sesión y desde luego tengo en mayúsculas subrayado y en negrito lo de never boring, o sea, nunca te vas a aburrir, efectivamente, sí. Si tuviera que usar, bueno, pues por hacer un paralelismo con el mundo del cine, tenemos que ser actores de método, ¿no? Es decir, cuando tú interpretas un papel, te tienes que sumergir en el ámbito que te toque. Si te toca la válvula para un corazón artificial, eso es en lo que te tienes que centrar y lo que te tienes que saber del derecho y del revés. Las cualidades que a lo mejor se requieren, además de los idiomas, creo que son bastante transversales. Es decir, no son específicas de nuestra materia, porque yo creo que todos sabemos que hay muy buenos juristas que no tienen por qué ser muy buenos abogados. Y eso tiene que ver con, pues no sé, desde las cosas que te da la naturaleza y la genética, con, pues no sé, con tu simpatía, con tu don de gentes, y otras cosas que naturalmente se pueden cultivar, cuán convincente seas, cómo te expresas en público, cómo es tu expresión tanto oral como escrita. Es decir, una serie de elementos que nunca sabes cuándo te van a venir bien, e incluso a quién conoces, a quién conociste una vez en un congreso que acabasteis en Uruguay desayunando, qué sé yo, pues ese contacto que conociste en Uruguay, pues a lo mejor te es tremendamente útil el día de mañana porque consigue resolverte tal o cual duda. Entonces, aunque hay veces que es muy fácil quedarse, como decimos nosotros, en la cueva, ¿no? Tecleando y sacando papel, pero hay que salir, hay que aprender, hay que relacionarse con los que saben más que nosotros, con nuestros compañeros,
Y en algún lugar del disco duro, eso que lo vas acumulando, seguro que lo vas a necesitar el día de mañana. Qué valioso lo que nos dices, Celia, porque eso vale para esta especialidad y para cualquier otra. Exacto. Vamos, vale para la vida. Para la vida. Y más con los nuevos escenarios, como dicen los cursis, que se avecinan, ¿no? Por muchas razones. Es más, un último apunte quería hacer que seguro que mis compañeros pueden confirmar, y es que posiblemente lo más halagador y lo que más ilusión te puede hacer es que te llegue un tema de un contrario, es decir, de alguien a quien te hayas enfrentado en el pasado y haya quedado pues favorablemente impresionado por tus dotes y a lo mejor acabáis trabajando juntos en otro asunto el día de mañana, y eso no es la primera vez que sucede. Bueno. Qué bueno. Pues eso es una recompensa, desde luego. Sí, sí. Muy bien. Pues Lola, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué puedes añadir? Bueno, suscribir plenamente lo que han comentado mis compañeros. Efectivamente, no hay mayor satisfacción, como decía Celia, que un contrario acuda a ti para que le defiendas en un caso, ¿no? Respecto a la propiedad industrial, creo que es una rama en constante evolución en cuanto al uso, luego decía antes, generalizado del comercio electrónico, pues se están introduciendo cambios muy sustanciales que tienen desde luego un impacto muy importante en la estrategia que siguen las empresas de defensa y de protección de los activos de propiedad industrial. Por citar algún ejemplo, pues por ejemplo el uso de nuevas formas de publicidad con el uso generalizado de influencer, nuevas formas de protección como puede ser el blockchain para la protección de los secretos comerciales. Pues bueno, todo esto requiere pues sin duda un esfuerzo adicional de aprendizaje y un reto para todos los abogados que estamos especializados en esta materia. De hecho, pues al hilo de temas que estamos llevando, pues qué duda cabe que hoy en día, pues quizá los casos que nos tienen más ocupados son todos aquellos que tienen que ver con temas tecnológicos, procesos de digitalización de compañías, etcétera. Y esto lo hemos visto especialmente a partir de la pandemia, en que hay un interés muy generalizado por parte de las empresas en esta materia. Pero si tuviera que elegir algún caso para contaros en que me ha gustado especialmente trabajar, pues os contaría un caso de falsificación de marca. Todos, bueno, sabemos, hemos estado en mercadillos, etcétera, y hemos visto que se venden pues, productos falsos de marcas muy conocidas, porque esto es un reclamo importante para conseguir beneficios. En este caso realmente no se trataba de los típicos bolsos, camisetas, etcétera, sino que se trataba de un producto pues, particularmente sensible, como es un producto destinado a la alimentación de los bebés. Hoy en día pues, se falsifica todo tipo de productos, ya no se limita a los bolsos, como decía antes, o ropa deportiva, sino que se falsifica pues, un poco todo tipo de productos. Pues bien, en este caso se trataba de desmantelar una red que operaba a nivel internacional, cuyo origen pues, estaba en Polonia, pero con ramificaciones en numerosas jurisdicciones. Y bueno, pues para la resolución de este caso pues establecimos una estrecha colaboración tanto con detectives privados, Policía Nacional, Internacional, fiscales, jueces, etcétera. Tenía un componente internacional importante y la verdad es que bueno, pues fue un éxito, y el hecho de poder contar en nuestro caso con abogados especializados en propiedad industrial en distintas jurisdicciones, pues la verdad es que nos facilitó mucho el trabajo y la coordinación de toda la operación. Muy bien. Pues Lola, sigo contigo. Entonces, ya desde luego hemos vendido la mercancía muy bien, pero ¿qué dirías más a un alumno que te viene y te dice, pues yo me estoy planteando dedicarme a esto, ya sabe un poquito de qué va, qué perspectivas puedo tener en este ámbito? ¿Qué le podrías decir tú?
Pues yo debo confesar que a mí es una especialidad que me cautivó desde el principio. Me encantó y la verdad que hoy en día creo que es muy atractiva para jóvenes abogados, pues por todo lo que hemos comentado, por la estrecha relación con la innovación, por todos los temas tecnológicos, etcétera. La vertiente internacional me parece que es una vertiente que es muy atractiva para los jóvenes. Yo quizá destacaría esas dos cosas. Creo que hacen de esta materia especialmente atractiva. Muchas gracias. Profesor Otero, ¿qué le diría usted a un recién egresado o a un alumno ya de último curso de carrera que está planteándose seguir este camino? Pues le diría que es una materia importantísima. Yo cuando comenzaba las clases allá en Alcalá de Henares, que ahora ya no tengo clases de licenciatura, les decía a los estudiantes que íbamos a hablar de un tema de la siguiente importancia. Imaginaros que vais por un campo, le dais una patada a una lámpara y sale un genio y le dice: señor Otero, tiene 10 segundos para decirme un bien de este mundo, y si me lo dice yo se lo doy. Yo dije, yo lo tendría clarísimo. Un papel. Entonces la Clara de los estudiantes decía, ¿pero qué dice este señor? Y pues mire, un título que pusiera Estados Unidos de Norteamérica, certificado de marca registrada, Coca-Cola, titular José Manuel Otero Lastres. Le decía, mire, con ese papel viviría yo y toda mi familia por generaciones, siempre que no trabajasen, ¿no? Pues la maravilla de la propiedad industrial es que te la encuentras, mira, te vas a acostar, te vas a cepillar los dientes, pues tienes Sensodyne, Colgate, marcas. Te pones un pijama y a lo mejor ves Pedro del Hierro, otra marca. Le das a una luz que es LED, pues es una patente. O sea, estás rodeado por la propiedad industrial desde que te levantas hasta que te acuestas. Ya no te digo comer si se admiten ya las patentes de los productos farmacéuticos, de los productos de gastronomía. Por tanto, es muy fácil. Esta materia es una materia en constante movimiento. Los jóvenes de hoy no les gustan instituciones del pasado, pues la enfiteusis, esto que ya no existe, los foros. Lo que quieren es meterse en algo con lo que se tropiecen cada día y la propiedad industrial, hay pocas materias tan bonitas. Si se puede decir que es bonito algo del derecho, me decía un profesor, hombre, bonita es una flor, una escultura, el derecho jamás, y no le falta razón. Pero de las partes más bonitas y atractivas que yo me he encontrado en mi vida, por eso le he dedicado gran parte de mi vida, es la propiedad industrial, con lo cual decirme a mí que hable de esto es facilísimo. Muchas gracias. Yo creo que el derecho es bonito y hay veces, yo no sé, creo que todos tenemos experiencia de haber disfrutado con el derecho con una sensibilidad parecida incluso a escuchar música en algunas cosas. Lo malo es que no se puede compartir. Normalmente eso lo disfrutas tú y no se puede compartir ni con los compañeros porque a lo mejor no están en la sintonía de esa asignatura o de esa materia, ¿no? Pero yo creo que todos hemos tenido esa sensación. Y de hallazgos, ¿no? Es que dices, he dado con esta clave, no sé. Sí, yo creo que es un mundo muy apasionante. Blanca, y yo creo que vuestra materia es especialmente apasionante. Mi opinión, yo hablo de mí. Claro. Claro que a cada uno le gusta lo suyo, claro, pero yo estoy hablando de lo mío. Sí. Y no puedo hablar de la opinión de otros. Sí, y lo mío, para mí, es apasionante. Sí. Muchas gracias, profesor. Raúl, ¿qué nos puedes decir tú? Yo estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros y al final en la intervención anterior lo comentaba el profesor Otero y es que la propiedad industrial intelectual es algo que está contigo desde que te levantas hasta que te acuestas. Yo cuando me levanto me meto en Twitter, luego leo las noticias, me meto en Instagram, me acepto una política de cookies. Entonces, ¿por qué no estar en la parte de arriba o en la parte de atrás y ver cómo sale eso y cuál es el origen de ese? Al final, el COVID yo creo que también lo ha acelerado todo un poco, ya que estamos en Teams, cuando esto realmente sería un seminario en la propia universidad. Entonces, la tecnología evoluciona de forma exponencial día tras día y es
es importante estar ahí a pie de cañón para saber cómo gestionarlo. Entonces, yo recomendaría estar a este área de práctica, sin ninguna duda. Muchas gracias, Raúl. Inmaculada, ¿qué nos puedes decir? Pues ¿Qué nada, podrías que yo, decirle a vamos, un lo he alumno? mencionado antes, pero comparto la pasión de mis compañeros. Yo como música, además, música profesional, te puedo confirmar que también se puede sentir esa pasión por el derecho a la propiedad industrial, en este caso intelectual. Para mí algo que me gusta, digamos, pensar, y creo que realmente es cierto, al final... de alguna forma estamos ayudando a que el conocimiento y el mundo avance, ¿no? El mundo es mejor si se innova y se crece continuamente. Al final, una patente no es más que una invención que tú pones a disposición del público con obviamente un derecho de exclusiva que tienes tú como inventor, pero para que el conocimiento avance, para que la gente pueda leer lo que está ahí en ese folleto de patente y para que el mundo siga avanzando. Al final, estamos ayudando a que la sociedad mejore. La innovación nos beneficia a todos, ¿no? Entonces, al final es un área que está en constante desarrollo, estás en la vanguardia de la tecnología, hay muchísimas salidas profesionales, no solo en despachos, sino en los departamentos que luego hay, tanto legales como de estrategia, digamos, en las empresas pues, tecnológicas, farmacéuticas y demás. O sea que, vamos, yo no puedo sino animaros a todos a que tengáis curiosidad por esta área, aquellos que ya la habéis estudiado en asignaturas pues, optativas o en derecho mercantil, que profundicéis en ella y que realmente es una salida que, vamos, os encantará seguramente. Muchas gracias, Inmaculada. Celia. A mí me gusta siempre, cuando doy clase, preguntar. Ahora, obviamente, no puedo ver las caras de los asistentes ni las manos, pero siempre pido que levanten la mano a aquellos que tengan un iPhone en la sala y les pregunto si alguna vez se han parado a leer que en la caja de su teléfono viene Designed by Apple in California, Assembled in China. Y eso es la explicación perfecta de la relevancia que tiene ahora lo intangible. Es decir, con una sola frase te está diciendo, no te habla de Estados Unidos, sino que te habla de California, que ya tiene otras connotaciones, ¿no? Tecnológicas, de un determinado estilo de vida. Y luego ya, digamos que el acto mecánico de poner juntas las piezas, de montarlo, de armarlo, eso ya tiene lugar en China. O sea que es la explicación perfecta de cómo ahora hemos pasado de una economía basada pues, en lo tangible, en lo material, en lo corpóreo, ahora que lo que verdaderamente tiene valor y lo que verdaderamente está generando las cantidades de dinero que estamos viendo y los empleos que estamos viendo y la revolución industrial que estamos viendo es precisamente lo intangible. De modo que es un área donde hay muchísimo por escribir, es decir, que si uno tiene espíritu aventurero, digamos, y ahora una de las características que estamos viendo, no ya tanto en millennials, que también, sino en la generación Z, es el deseo de aportar, de tener la convicción de que uno está contribuyendo a algo que es mayor que uno mismo, ¿no? De trascender. Pues este claramente es el área donde poder contribuir, porque se está escribiendo sobre la marcha. Y desde luego, si además de ese espíritu, digamos, medio emprendedor, medio aventurero y también jurista, se tiene vocación internacional, desde luego esta es la especialidad adecuada, porque tiene una dimensión internacional bestial, y desde luego que estamos viendo desde las grandes plataformas de comercio electrónico a las audiovisuales que hay una demanda tremenda de profesionales que tengan este tipo de perfil. Así que desde luego futuro, todo el del mundo. Qué bien, Celia, muchas gracias. Bueno, pues una vez que hemos hecho ya esta ronda, si os parece, abrimos la posibilidad de que los estudiantes y las estudiantes que están escuchándonos pues puedan intervenir.
Y como Inés Espada, que es estudiante, representante del Consejo de Estudiantes, pues ha colaborado muchísimo con nosotros en la organización de estas jornadas, pues le voy a dar la palabra, porque sé que además está muy interesada en esta materia, y una vez que Inés haga su pregunta, pues ya abrimos la palabra al resto de los estudiantes, y ya sabéis, le dais a la manita y os voy dando la palabra. Y tenemos pues hasta las 2:05, que no podemos extendernos mucho más para este turno de preguntas. Muy bien, Inés, pues te doy la palabra. Muchas gracias, Blanca. La verdad es que ha sido muy ameno, muy entretenido y he visto que las conexiones incluso han ido aumentando. Se nota que han acabado las clases y estaban interesados en unirse. Yo tengo una pregunta porque relaciona tanto la función de marca como de patente. Yo creo que es un caso que conocéis todos. Marca Louis Vuitton, lucha en el Tribunal Europeo, patente suela roja de su zapato. ¿Qué hubiera pasado si a Louis Vuitton no le reconocen como patente su clásico estileto negro con suela roja, en el que una mujer o un hombre que quiere conquistar a una mujer se gasta 600 euros y no se lo conceden como patente? Casi se hubiese ido a la ruina lo que es la marca, porque lo que estamos viendo ahora es que a nivel tech sí que se patentan las cosas, pero a nivel moda, icono, los diseñadores son su propio nombre, su propia marca, pero no han patentado nada. Y ahora que se puede fabricar todo low cost, están viendo en grandes problemas, porque también está pasado con Nike y demás. Pero este caso, ¿cómo lo veis vosotros? Quien queráis, contestáis. No. ¿Qué os parece, Celia? ¿Tú qué dirías? O profesor Otero. Celia, sí, dime. No, José Manuel, por favor. Primero las señoras. Es que estaba ahí luchando con el mute, unmute. Creo que esto ha cambiado bastante. Es verdad que las marcas de color son particularmente difíciles y complicadas. Quizá cuando hay una delimitación de dónde está ese color y ya es una marca más de posición que de color, la posición del propietario de ese signo mejora. Es verdad que ha sido una lucha encarnizada entre Louboutin y no solamente Yves Saint Laurent, que creo que comenzó por ahí la batalla, ha tenido muchas ramificaciones y ha sido algo que hemos seguido casi como un culebrón todos estos años. Pero creo que hay definitivamente un cambio de orientación, por así decirlo, porque es verdad lo que comentabas. Tradicionalmente las marcas o los identificadores que se protegían era esencialmente el nombre del diseñador en cuestión y quizá hasta cierto punto el diseño, pero sabemos que tanto por la limitación temporal como por el requisito de novedad, como por la facilidad que es que lo que muestras en una colección por la mañana se esté produciendo en un taller en la otra punta del mundo por la tarde, se está invirtiendo, creo, cada vez más en el sector moda en, pues, desde tejidos inteligentes hasta, por citar la misma Nike que has mencionado tú antes, pues desde dispositivos que te miden lo mismo, que lo llevas para correr y tienen unas determinadas propiedades para mantenerte seco, para mantener tu temperatura uniforme, sino que además pueden transmitir pues tus pulsaciones o pueden transmitir determinados datos que a su vez van conectados a tu Apple Watch, por ejemplo. Es decir, creo que efectivamente se está dando ese salto de lo que se llama soft IP, ¿no? Que es más las marcas y el diseño, quizá el hard IP, que es donde está el futuro y desde luego la mayor rentabilidad, porque muchas veces, y creo que mis compañeros estarán de acuerdo conmigo, el glamour es inversamente proporcional a la facturación de tus clientes. Entonces,
Es verdad que es muy glamuroso y queda muy bien sobre el papel representar a determinados nombres importantísimos, pero es cierto que en ocasiones aquel que, como decía el profesor Otero, aquel inventor que consigue sacar adelante una determinada patente para algo desde quién sabe qué provincia perdida de España, pues es el que tiene más futuro y más recorrido, sin duda. Muchas gracias, Celia. Sí, profesor Otero. Bueno, mira, yo creo que existe en el mundo del lujo, ¿no? Vamos a llamarla así, una interrelación entre marca y diseño. No se sabe qué es, si una empresa tiene una marca reconocida porque primero fue el diseño o al revés. Se empieza con una marca reconocida porque tienen buenos diseños. Pero sí que hay una especie de retroalimentación. Una empresa tiene una gran posición jurídica con marcas renombradas en el ámbito del lujo y de la moda, normalmente porque tiene detrás un grandísimo equipo de diseñadores que saben captar cuáles las tendencias de la moda, los gustos de la gente y sobre todo, esto no es fruto de que a uno le toque en la lotería, es que es una gestión empresarial planificada para conseguir que a través de determinadas inversiones, por ejemplo en las suelas rojas, no cabe duda de que eso es una creación. Lo que les ha costado mucho es imponerla. Y los tribunales al principio son un poco reacios a, como decía muy bien Celia, reconocer que un simple color, mire, es que no es, yo no pido la protección del color rojo, número tal del Pantone, no. Yo le pido es la protección para la forma determinada de suela de zapato, de una suela que yo he hecho famosa, y no solo famosa, sino deseable. La gente desea comprar porque uno en el fondo es un hombre marca. Antes veíamos por la Gran Vía esos señores, vendo oro y tal. Bueno, pues todos somos hombres marcas. Y cuanto más... Hablabais hace un poco de los influencers, lo hablaba Raúl. Mi discurso de ingreso en la Academia de Jurisprudencia y Legislación ha sido hablando de las influencers también en el mundo de la publicidad, ¿no? Entonces, hoy en el mundo, como decía aquel que luego fue canciller alemán, el canciller Erhard, el producto que no se anuncia enmohecerá en los almacenes, ¿no? Pues hoy en día estamos en un gran escaparate al que la gente a veces no puede llegar porque es muy cara, y entonces viene el mundo de las copias que son más o menos toleradas porque a la gente no hay que matarle los sueños de no poder tener ni siquiera las copias, aunque yo soy un defensor absoluto de la propiedad industrial, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que quería decir, de que hay ahí en el mundo del lujo una interrelación recíproca entre diseño y gran marca prestigiosa. Claro, sí. Muchas gracias. Bien, pues a ver, alguno de vosotros, estudiantes que estáis aquí escuchando, si queréis hacer alguna pregunta, por favor, levantáis la mano y os mostráis, ponéis la imagen, que así os vemos. Es importante veros. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aquí veo a Sara Álvarez y a Diego Santiago. ¿Queréis intervenir? Sara o Diego. No, a mí de momento me ha quedado todo bastante ¿Te ha quedado claro? Porque además ahora estoy en la optativa de comercio internacional y estamos dando justo de las patentes. Así muy que bien. me ha venido, la verdad que genial. Qué bien. Pues vas a sacar notaza, ya verás. Espero. Después de esto. ¿Y tú, Gracias. Sara? Yo no tengo ninguna duda. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Y te ha interesado? Sí, muy interesante. Además, Inés Espada y yo trabajamos juntas con la organización de redes y nos ha encantado. Estupendo, Sara. Pues habéis hecho una labor estupenda. Muchas gracias. Estáis haciéndola. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Nadie más? Bueno, pues entonces ha quedado muy claro. Perdona, Blanca, hay manos levantadas. ¿Tienes? Ah, sí. Ah, bien. A ver. Me parece Clara.
Claudia Gómez. O sea, perdona, Claudia Gómez. Claudia Gómez, Pues Claudia, porque yo no lo veo aquí. Claudia, sí, por favor. Sí, un segundo. Estamos aquí pendientes. Y si quieres, pones la imagen. Si Ya estás la pongo, no visible. sé si se verá. ¿Se me oye? Sí, se te oye muy bien. Sí, es que yo estoy en la optativa de propiedad intelectual industrial y el profesor nos comentó hace un par de clases que, por ejemplo, a Orange se le había denegado, lo tengo apuntado por aquí, perdón, que no se había permitido poner como marca el color naranja, pero sin embargo a la empresa Milka el lila sí que se le había permitido. Entonces quería saber un poco por qué, qué criterio sigue para a unos sí y a otros no. Y esa era mi pregunta. Muchas gracias, Claudia. Nada. Bien, pues contestar a ver, Lola, por ejemplo, o Inmaculada. Pues Quien quiera. para que una marca de color pueda tener acceso al registro, pues tiene fundamentalmente que ser una marca distintiva. Entonces, en el caso de Milka, efectivamente se consideró que ese color malva así es muy distintivo, por lo tanto podía tener, gozar de la protección registral. En el caso de Orange, no conozco específicamente la resolución y no conozco los motivos por los cuales no ha podido tener acceso, pero básicamente entiendo que la cuestión es que no se ha considerado suficientemente distintivo el color que se ha solicitado, cuya protección se ha solicitado. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere una pregunta? ¿Tiene una pregunta y quiere formularla? Sorín, tenemos Hola. a Sorín y a Beatriz. Muy bien. Muy bien, pues Beatriz, por favor. ¿Se me escucha? Sí, muy bien. Vale. Bueno, yo también estoy en la optativa de propiedad intelectual e industrial y mi pregunta era en relación con las prohibiciones absolutas. Al ver el idioma, pues nos explicaron un caso sobre The English Cat y el Corte Inglés. Entonces, mi pregunta es si en el futuro esto va a cambiar al tener los españoles más conocimientos sobre el inglés o no. Muy bien. Gracias, Beatriz. Celia, por ejemplo, o Inmaculada. ¿Queréis contestarle? Sí, de momento la jurisprudencia no nos deja en muy buen lugar. Digamos que para el Tribunal de Justicia y el Tribunal General, mientras que hay unanimidad casi al considerar que los países que tienen conocimientos importantes de inglés son, por supuesto, los escandinavos, además de, pues, por ejemplo, Países Bajos y demás, pero en España me temo que por ahora no estamos en muy buen lugar. En todo caso, hay desde luego muchos ejemplos y muy entretenidos, digámoslo así, unos más políticamente correctos que otros. Hoy, como nos están grabando, pues no podemos citar algunos de los más recientes, pero digamos que hay una marca de coches muy conocida, coreana, que tiene problemas importantes a nivel de la Unión Europea porque el nombre de ese modelo, que seguro habéis oído en televisión, pues es una palabra muy fuerte en portugués y en gallego. De modo que no solamente se aplican cuando el idioma en cuestión es el inglés. Lo que sí es verdad es que, claro, el inglés, al ser casi la lengua franca, mucho más elevado del público relevante que
que lo habla, pero desde luego se aplica con independencia de la lengua de la Unión Europea de que se trate, os lo aseguro. Muy bien, muchas gracias, Celia. Bueno, nos queda tiempo, yo creo que para 2 preguntas más. Sorín, que estaba esperando. Sorín, sí, por favor. Sorín, presenta tu pregunta. Hola, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Vale, genial. Bueno, primero daros la enhorabuena por la exposición tan clara y por lo interesante que es la conversación, o que ha sido la conversación, y que muchas gracias. Y bueno, segundo, presentarme. Bueno, me llamo Sorín, soy alumno del máster en Propiedad Intelectual Industrial y Nuevas Tecnologías de la Autónoma. Y nada, quería hacer una breve pregunta. En vuestra opinión, estos sistemas, como protegen intangibles, muchas veces se suelen, digamos, coincidir sistemas de protección. O sea, por ejemplo, el caso de las marcas tridimensionales con el diseño industrial. A veces hay objetos que son protegibles por varias vías. Entonces, quería saber vuestra opinión acerca de si hay que restringir, limitar los objetos de protección a uno o determinados, pero que se impida que existan varios sistemas normativos para proteger un mismo objeto. Muy bien, gracias, Sorín. Pues contestáis cualquiera de vosotros, quien tenga más. Mirad, ese es el tema de mi tesis doctoral, fue el tema de la acumulación, de la protección acumulada. En el caso concreto era de las obras de arte aplicado. Celia, que fue mi alumna en Alicante, recordará que yo llevaba la botella de Dalí para decirles que si nos encontrábamos esa botella en un pedestal en el Museo del Prado y la firma de Dalí, nadie discutiría que era una obra de la escultura y por tanto protegida por la propiedad intelectual, pero que Dalí había decidido que era una botella para contener dentro brandy de la marca Osborne, ¿no? Entonces, yo creo que no se puede compartimentar las protecciones y dejar que una creación solo se quede en una de las protecciones. Porque, por ejemplo, cuando ves esa botella, la de Dalí, no la olvidas. Tiene tal grado de creatividad que no la olvidas en tu vida. ¿Y qué es lo que hace una marca tridimensional? Pues solo por la forma, no por las leyendas, hace distintivo el producto que tiene de los demás. Entonces, ¿por qué le vamos a negar la protección del derecho de marca a una creación de ese nivel? Eso es un poco como hacer una aplicación esquizofrénica del derecho. Usted, cuanto más cree, con más belleza, con más implantación en el mercado, más lo castigo porque nada más que le dejo la protección por diseño o le prohíbo la protección por el derecho de autor o le prohíbo la protección del derecho de marca, ¿no? Mi idea es favorecer la acumulación de las protecciones, siempre y cuando la creación de que se trate reúna los requisitos de cada figura. Por ejemplo, él decía muy bien, marcas tridimensionales y diseño. Mire, es que hay diseños que no tienen fuerza diferenciadora. Y hay otras formas tridimensionales que sí la tienen, pero que son vulgares a lo mejor a nivel de diseño, ¿no? Pongo un ejemplo. Por ejemplo, el chocolate Toblerone, esa forma de hacer triángulos del chocolate, eso es enormemente distintivo. Lo ve la gente y sabe qué marca es. Y sin embargo, pues es una creación tridimensional no excesivamente original como para proteger, por ejemplo, a través del derecho de autor, ¿no? O sea, que hay que ir analizando caso por caso y siempre con el espíritu de al creador darle la máxima protección. Y con esto concluyo, porque en la Ley de Propiedad Intelectual de 1791 de Francia, 2 años después de la Revolución Francesa, se dice en el preámbulo que la más noble de todas las propiedades del ser humano es la intelectual, porque esa no es un problema de clase, de dinero, de privilegios, es lo que lleva uno dentro como creador. Entonces, hay gente, así como Beethoven, sordo, era un creador maravilloso de
sordo no siempre lo fue, ¿no? Pero quiero decir que las condiciones que nos dan a los hombres en el momento, a los seres humanos, en el momento de la concepción, tenemos derecho a disfrutarlas siempre y cuando, bueno, aunque vengan motivadas por otras cuestiones de índole económica, ¿no? Por eso la propiedad intelectual es plenamente democrática. Muchas gracias, profesor Otero. Bien, pues yo creo que podemos dejarlo aquí. No tengo palabras para daros las gracias por este tiempo tan valioso que nos habéis brindado. Habéis sido muy generosos, hemos aprendido mucho y creo que pronto tendremos que repetir un seminario así, si Dios quiere, de forma presencial. Y además os vamos a invitar al mejor restaurante que hay aquí, que es un restaurante que se come muy bien en el propio campus, y vamos a celebrar que el COVID se fue. Será un placer. Eso, os aseguro que eso va a ser así. Pues contáis conmigo seguro, ¿eh? Qué bien, pues nada. Si se trata de comer, muchísimas todo rápidamente. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer y hasta muy pronto. Ya sabéis dónde tenéis vuestra casa, la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias. Un placer. Un placer, gracias.